Continuando con las clases de matemática, hoy desarrollaremos rectas paralelas cortadas por una secante. Empecemos. Para iniciar, veremos los ángulos entre dos rectas paralelas y una recta secante. Observemos la siguiente imagen, tenemos dos rectas paralelas. Recordemos, dos rectas son paralelas aquellas que al extender, al prolongar, nunca se van a llegar a cortar. Y acá tenemos una secante, es aquella recta que corta, intersecta a otra recta. Entonces, como podemos observar, observamos en el gráfico, tenemos varios ángulos que se han formado y son los siguientes. ¿Cuántos son? En cantidad numérica, pues vendrían a ser 8 como mencioné. Tenemos el ángulo 1, el ángulo 2, el ángulo 3, el ángulo 4. Acá tenemos el ángulo 5, 6, 7, 8. Entonces, con estos 8 ángulos vamos a trabajar algunas propiedades. El primer tipo de ángulos que reconocemos son los ángulos alternos internos. Recordar y aclarar que los ángulos internos son aquellos ángulos que se encuentran entre las rectas paralelas. Esto quiere decir 3, 4, 5 y 6. Y los ángulos externos vendría a ser 1, 2, 7 y 8. Entonces, ¿qué nos dicen los ángulos alternos internos? El primer tipo de ángulos alternos internos vendría a ser el ángulo 3 y el ángulo 5, como podemos observar en la imagen. Observen aquí, miren, el ángulo 3 y el ángulo 5 vienen a ser iguales. En este caso luego tenemos el ángulo 4 y el ángulo 6, como podemos observar en la imagen aquí, 4 y 6, ahí está. ¿Sí? Son dos ángulos congruentes o iguales, que viene a ser lo mismo. Luego tenemos los ángulos alternos externos. Entonces el primer ángulo alterno externo vendría a ser el 1 y el 7. Pues vamos a identificarlos en la imagen y los podemos encontrar ahí. El ángulo 1 y el ángulo 7 vienen a ser alternos externos. Tendríamos luego también el ángulo 2 y el ángulo 8, como podemos observar en la imagen. Ahí está el 2. El ángulo 2 es congruente con el ángulo 8. Luego, como tercer tipo, tenemos los ángulos conjugados internos. ¿Qué es un ángulo conjugado? Aquellos ángulos cuya suma es igual a 180 grados. En el primer tipo, vamos a tener que el ángulo 3 más el ángulo 6 es igual a 180. Identifiquemos en la imagen dónde está el ángulo 3. Ahí está, como pueden ver. Este ángulo 3 más el ángulo 6 es igual a 180. Hay otro más que tenemos, el ángulo 4, como indica acá, 4 más el ángulo 5 es igual a 180. Entonces, ¿dónde están los ángulos? Ahí está, como pueden ver, 4 y el ángulo 5, la suma de ellos es 180. Cuarto tipo de ángulo tenemos los ángulos conjugados externos. En el primero vendría a ser el ángulo 1 y el ángulo 8, que la suma es 180. Como podemos ver, el ángulo 1 y el ángulo 8 es igual a 180. Continuemos. El siguiente ángulo conjugado externo viene a ser el 2 y el 7, 180. Entonces vamos a identificar dónde está el 2 y el 7. Mira, observen aquí. Este ángulo más este ángulo 7 es igual a 180. Como quinto y el último tipo de ángulos, vamos a hacer los ángulos correspondientes, en otras palabras, ángulos congruentes. ¿Cuál vendría a ser de una manera práctica y sencilla? Es sobreponer esta imagen sobre esta imagen. Y claramente tendremos las congruencias, las correspondencias. El primero que empezamos sería el ángulo 1 y el 5, como indica aquí. Identificamos aquí, mira, el ángulo 1 y el ángulo 5 vienen a ser iguales. Luego viene el siguiente tipo, el 2 y el 6, como indica acá, 2 y el ángulo 6. Ahí tenemos el 2, este angulito, es igual que el ángulo 6. Luego continuemos, tenemos la medida del ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 7. El ángulo 3 es igual a la medida del ángulo 7. Y para finalizar, tenemos que la medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 8. Medida del ángulo 4 es igual a la medida del ángulo 8. Esto vendría a ser los 5 tipos de ángulos que se forman entre dos rectas paralelas y una recta secante. Veamos algunas propiedades. Primera propiedad, ángulo entre dos rectas paralelas. Entonces observamos ahí,
Ahí tenemos las dos rectas paralelas y tenemos un esquema de esta manera. Y vamos a identificar los ángulos que puede formarse. Tenemos esos tres ángulos y aquí los vamos a denotar. Ahí tenemos alfa, en esta oportunidad este ángulo va a ser la medida de alfa, y este beta, y este del medio lo vamos a colocar como x. ¿Y qué nos dice la propiedad? Nos dice, la suma de ángulos que se abren hacia la derecha, como indica acá en este caso sería alfa y beta, es igual a la suma de ángulos o al ángulo que se dirige a la izquierda, como pueden observar que en este caso sería x. En otras palabras, tendríamos que la propiedad indica que alfa más beta es igual a x, como tenemos ahí. Entonces, alfa más beta es igual a x. Siguiente propiedad, tenemos propiedad número 2. Ángulos que se forman por una línea poligonal entre dos rectas paralelas. Tenemos las rectas paralelas y la línea poligonal, como pueden observar, y lo vamos a denotar, igual que el caso anterior, con letras griegas, en algunos casos, algunos con letras del alfabeto. Tenemos ahí alfa, beta y teta, y en los otros dos casos lo vamos a colocar x y y. Ahí está. ¿Sí? Entonces la propiedad es la misma que el caso número 1. Entonces, ¿qué nos dice? La suma de ángulos que se dirigen, que se abren hacia la derecha, como son estos tres, es igual a la suma de ángulos que se abren a la izquierda, como son estos dos, x y y. Entonces podemos concluir que alfa más beta más teta, como indica aquí, es igual a x más y. Entonces, segunda y última propiedad. Veamos algunos ejemplos para ver esta aplicación de las propiedades anteriores mencionadas y la teoría de los ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Ejemplos. Calcula lo que se indique en cada caso sabiendo que L1 es paralelo a L2. Esto que símbolo que aparece aquí, recordemos que viene a ser una recta. En este caso vendría la lectura correcta, dice, la recta L1 paralela a la recta L sub 2. Entonces el primer problemita, el primer ejemplito que tenemos el valor de x. ¿En qué esquema? Vendría a ser este esquema. Como pueden observar, acá está L1, acá está L2, dice que son paralelas, acá tenemos la secante, tenemos un ángulo cuya medida es x más 30, el otro es 4x. Para darle solución a ese problemita, pues lo que tenemos que identificar es lo siguiente, los ángulos correspondientes. Tenemos que recordar los ángulos correspondientes. Entonces, según la teoría de ángulos correspondientes, vendría a ser que esta medida de este ángulo que vale 4x, vendría a ser la misma que está ahí. Y por lo tanto, ¿cuánto va a medir este de acá? Vendría a ser 4x. Si nosotros observamos, acá tenemos ángulos conjugados. Esto quiere decir que 4x más x más 30 sería igual a 180, como acabamos de escribir aquí. 4x más x más 30 es igual a 180. Vamos a sumar 4x más x, tendríamos 5x más 30 es igual a 180. Lo que está sumando más 30 va a pasar a restar y tendríamos que 5x es igual a 150. Para finalizar, este 5 que está multiplicando al x va a pasar a dividir y x tendría el valor de x, 30 grados. Por lo tanto, el valor de x vendría a ser de 30 grados. Vamos con el siguiente ejemplo. El valor de x en el siguiente esquema de igual manera. Tenemos dos rectas L1 y L2 paralelas, una secante. Pues lo que tenemos para darle solución, identificar la propiedad anterior. Ángulos correspondientes. ¿Cuáles son ángulos correspondientes? Observamos aquí, mira, este ángulo que aparece acá sería A más 22, es correspondiente, es igual a este que está acá, 2A menos 48. Planteamos la ecuación y tendría la siguiente manera. A más 22 es igual a 2A menos 48. Entonces resolvemos, este A que se encuentra aquí, está sumando, va a pasar a restar, este menos 48 va a pasar con más 48 y tendría la siguiente ecuación. 22 más 48 es igual a 2A menos A. Sumamos y restamos y tendría que el valor de A es igual a 70. Para poder continuar y encontrar el valor de x, nos fijamos en los siguientes ángulos conjugados. 2A menos 48 y el ángulo x. Son conjugados ya que la suma de ellos es igual a 180, como acabamos de escribir. 2A menos 48 más x es igual a 180.
resolvemos esta ecuación, pero para empezar a resolver reemplazamos el valor de A ya obtenido anteriormente. A vale 70, al reemplazar tendría 2 por 70, ya no A, menos 48 más X es igual a 180. Al multiplicar 2 por 70 sería 140 menos 48, obtendríamos 92 más X es igual a 180. Para finalizar, el valor de X sería 88, ya que 92 se está sumando, va a pasar a restar, y el valor de X sería 88. Continuamos con los ejemplos. Nos indica, sabiendo que L1 es paralelo a L2, tendríamos lo siguiente, el valor de X es, nos indica. Ahí está la imagen, ¿sí? Es la primera propiedad desarrollada. Vamos a utilizar esa propiedad de algunas propiedades básicas de geometría. Para darle solución, nos fijamos lo siguiente. Empezamos, mira aquí, observa por favor, 138 y el ángulo A. Este es el ángulo A y este es el ángulo B. Ahí está. Entonces, 138 y el ángulo A son ángulos conjugados. Esto quiere decir que la suma de ellos es igual a 180. Este 138 está sumando, va a pasar a restar. Tendría que el valor de A es igual a 42. Y ahora acá observa por favor, mira, este es el ángulo B y el ángulo 26 son opuestos por el vértice. Y los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, o sea, iguales. Y tendría entonces que el valor de B es igual a 26. Hasta el momento hemos calculado el valor de A, que es igual a 42, y el valor de B, que es igual a 26. Continuamos entonces. Ahora sí apliquemos la primera propiedad. El ángulo A se abre a la derecha, el ángulo B también a la derecha, y el ángulo 2x menos 4 se abre a la izquierda. Aplicando la propiedad tendría lo siguiente, que A más B es igual a 2x menos 4. A más B es igual a 2x menos 4. Como ya habíamos encontrado anteriormente el valor de A, que vale 42 y B vale 26, entonces lo vamos a sumar y obtendríamos la siguiente ecuación. 68 es igual a 2x menos 4. Este menos 4 está restando, va a pasar como sumando y tendríamos 72 es igual a 2x. Para finalizar en este problema, el 2 que está multiplicando va a pasar a dividir y tendría que el valor de x es igual a 36. Vamos con el último ejemplo. Un problema para finalizar. ¿Qué nos indica? Si al menor de dos ángulos conjugados externos se le disminuye 5 grados y esta cantidad se le agrega al mayor, la medida de este nuevo ángulo es 11 veces la medida de lo que queda del primer ángulo. ¿Cuánto mide la cuarta parte del ángulo mayor? Empecemos entonces con la lectura y poco a poco vamos sacando los datos y encontrando ecuaciones. Si al menor de dos ángulos, acá en la parte verde, dos ángulos conjugados externos. Ok, entonces no tenemos los dos ángulos, no tenemos la equivalencia ni los valores. Pues en esta oportunidad nos vamos a colocar los ángulos, un ángulo A y el otro ángulo B. Si son conjugados primeramente, entonces la suma de ellos va a ser 180. Esto es porque son conjugados externos. Y tendríamos la primera ecuación planteada y que le vamos a cerrar para no olvidarnos. Ahí está. Entonces yo sé que la suma de dos ángulos es igual a 180 ya que son conjugados. Ok. Y luego, ¿qué más nos dice? Observemos acá la siguiente parte. La letra celeste dice, se le disminuye. Dice, si al menor, miren, empezamos con el azul. Si al menor de esos ángulos se le disminuye. Vamos a buscar cuál sería el mayor y el menor. En esta oportunidad, cualquiera de los dos, valor de A o B, tomaría esa. Entonces, pero vamos a dar como ejemplo el valor de A que sea el menor y B que sea el mayor. Entonces, si te indica, si al menor se le disminuye 5 grados, entonces ya no sería A, sería entonces A menos 5. Y esta cantidad, estos 5 grados, se le agrega al mayor. El mayor en esta oportunidad estamos suponiendo que sea B. Entonces ya no sería B, sino B más 5. ¿Qué nos indica luego? Mira, vamos leyendo, dice, ¿la medida de qué? De este nuevo ángulo. ¿Cuál es el nuevo ángulo? El último ángulo que hemos trabajado, B más 5. Este es el nuevo ángulo, el último que hemos mencionado, B más 5. Entonces dice, este nuevo ángulo es igual, o sea, en otras palabras, es equivalente a que 11 veces la medida de lo que queda del primer ángulo. Del primer ángulo es A menos 5, o sea, 11 veces esta medida es igual a B más 5, nos indica. Nuevamente,
este nuevo ángulo es 11 veces la medida de lo que queda del primer ángulo. Lo que le queda es A menos 5. Entonces, lo que vamos a plantear es la siguiente manera. 11 veces el primero es igual a B más 5. Bueno, resolvemos esta ecuación. Propiedad distributiva 11 por A y luego 11 por 5 me quedaría 11A menos 55 es igual a B más 5. Este 5 más 5 va a pasar con menos 5 y tendríamos que 11A menos 60 es igual a B y tomaríamos como segunda ecuación, lo encerramos, ahí está. ¿Qué nos indica luego? Reemplazamos la ecuación 2, acá observamos la ecuación 2 que B es igual a 11A menos 60 en la ecuación 1. La ecuación 1 es A más B es igual a 180. Entonces, en vez de valor de B, en la ecuación 1 voy a colocar, mira, acá dice B es igual a 11A menos 60. Acá en vez de valor, en este valor de B vamos a colocar 11A menos 60 y nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. A más B, que sería 11A menos 60. Ahí está. Es igual a 180. Estamos reemplazando. Operando entonces A más 11A, este está con menos 60, va a pasar con más 60 y tendríamos que 12A es igual a 240. Este 12 que está multiplicando pasa a dividir y tendría que el valor de A es igual a 20. Como tenemos aquí el valor de A, mira, recordemos el valor de A aquí, el valor de B es igual a 11 veces A menos 60, entonces reemplazamos el valor de A, que sería 11 por 20 menos 60, y obtendríamos el valor de B, que en esta oportunidad nos va a resultar B es igual a 160 grados. Hasta el momento tenemos el valor de A que vale 20, es el ángulo menor, y el ángulo mayor, según el problema, vale 160, ya que nos menciona el menor de dos ángulos, ¿sí? Y luego nos pregunta, ¿cuánto mide la cuarta parte del ángulo mayor? ¿Cuál es el ángulo mayor en este problema? Si nosotros comparamos 20 y 160, sería 160. Te dice la cuarta parte, o sea, dividimos 160 entre 4. Y por lo tanto la respuesta vendría a ser, la cuarta parte del ángulo mayor mide 40, ya que 160 entre 4 es 40 grados. En esta oportunidad esto sería todo. Muchas gracias.